Ayer la jefa de gobierno pidió ya de manera formal la participación de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina en la investigación por la violación, presunta violación de policías a una menor. Por eso hoy le agradezco mucho y me acompaña en esta República MX Nacheli Ramírez Hernández, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias, presidenta, gracias, Nacheli. No, gracias, Manuel, por invitarme a esta tu República MX. Gracias, muchas gracias por estar de manera acá. Cotidiana. Te lo agradezco, en verdad. ¿Ya están participando directamente? Ya estamos participando, estamos en unas mesas técnicas con la personal de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. La participación, y ahí un poco para aclarar igual cuál es nuestro papel. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde? No solamente tienen facultades, sino pueden quien hacer está cosas. Investigando y quien tiene que investigar los hechos es la Procuraduría. Sí. Nosotros lo que hacemos es hacer seguimiento a que esta investigación esté en el debido proceso, cumpla con los estándares y los protocolos. Es básicamente casi es como investiga su investigación. Sí. Eso es lo que hacemos. Que no haya, ¿no? Como ya han habido, filtración de datos, por ejemplo. Generalmente la comisión lo hace, eso es lo que hacemos nosotros en general cuando estamos investigando. De hecho, nosotros empezamos con una solicitud de información a la Procuraduría desde el martes de la semana pasada, y lo que generalmente pasa es que esperamos que nos manden la información, etcétera, etcétera. Y lo que va a pasar ahorita y lo que está pasando desde ayer es que estamos en estas mesas técnicas donde no estamos mandándonos oficios unas a otros, sino que ya estamos trabajando directamente con personal de la Procuraduría que está a cargo de la investigación. Eso puede darle mayor confianza a los familiares, a las víctimas, por supuesto, pero también a los ciudadanos, porque los gobiernos acarrean desde hace mucho tiempo una Eso mala esperamos, reputación. Tenemos ahí sentados a lo mejor que tenemos en dictámenes médicos, psicosociales y también de investigación en la parte de la integración de investigaciones que tienen que ver con violencia sexual. Entonces, creemos que lo que estamos haciendo va a ser dictaminar técnicamente qué pasa. No, y ojo, y además si encontramos nosotros algo que esté mal, pues procederemos en otro camino. Pero digamos que ahorita estamos en esa lógica. Este caso está mal por todos lados. Mal porque ya estamos hablando de que podría haber elementos policíacos involucrados en una violación, en un abuso sexual. Mal porque en una primera instancia las propias autoridades no alcanzaron a ser lo suficientemente empáticas con las víctimas. Mal por los colectivos, que hay que decirlo, fue una minoría, pero que también vandalizaron instalaciones. Mal porque hay quienes señalaron de provocadores a quienes protestaban legítimamente. Parece que esto está muy revuelto. ¿Tiene arreglo? ¿Se puede enderezar? Yo creo que sí, porque muchas de las cosas tienen que ver más bien hasta con la narrativa. Sí. Yo creo que aquí estamos aquí en un medio de comunicación y ustedes lo saben, cuál es importante y cómo tú discutes toda la tarde sobre qué mensaje y cómo quieres decir el mensaje. Pues eso es lo que creo que finalmente también estamos enfrentando. Es decir, muchos frentes de comunicación, muchas cosas que de repente, mira, por ejemplo, empecemos por el final de lo que planteas. Nosotros, la comisión, no emitimos juicios de valor sobre lo que los individuos hacen. Sí. Lo que hacemos es calificar qué pasa con acciones de los individuos y la intervención de la autoridad con relación a esas acciones. Entonces, con lo que pasó, por ejemplo, con la manifestación, en los hechos, nosotros decimos, pues la autoridad actuó bien. Sí. Actuó bien en las recomendaciones que tenemos sobre el uso excesivo de la fuerza, donde ya sabes, agarraban a todo mundo parejo y ni siquiera a los que estaban haciendo cosas, porque básicamente lo que se categoriza como, algunos categorizan como el exceso al derecho de la libertad de expresión, no puede ser previo. Sí. ¿No? O sea, finalmente tienes que dejar que pase y ulteriormente, y eso lo dice la Corte, lo dice el Sistema Internacional de Derechos Humanos, posteriormente investigas, ¿no? No la manifestación, investigas, por ejemplo, en algunos casos, cuestiones que tienen que ver con daños materiales o daños de otra especie. Eso es lo que hay. ¿Por qué? Porque aseguras el debido proceso, etcétera, etcétera. Entonces, tú ves la narrativa y dices, híjole, todo esto se pierde, ¿no? Sí. Pero se pierde en todos los frentes. Y se pierde a lo mejor por un detalle, ¿no? Sí, por un fraseo. Exacto. Se pierde por la autoridad, pero también se pierde en la lógica de mucho en términos de la demanda también, ¿no? Porque entonces
confrontas a la sociedad entre quienes dicen, no, esto es un exceso, y otros que dicen, no, pues es que el exceso de los feminicidios es tal que deberíamos andarnos preocupando más por qué está pasando en la violencia de género en esta ciudad, en este país y en este mundo, y no sobre estos hechos en concreto, ¿no? Entonces yo creo que finalmente aquí decían hoy en la mañana exactamente en esta mesa donde hay un compromiso con las organizaciones, algunas, para volver digamos, a reafirmar una serie de estrategias que de hecho el gobierno tiene, pero que no ha todavía, en algunos casos, pues hay que afinar. O sea, acordémonos que finalmente adentro lo que tenemos también es una lógica, como tú lo dices, de falta de aplicación de protocolos, de necesidad de que tengas empatía con las víctimas y de necesidad de un enfoque de derechos, de género, de interseccionalidad que permita un abordaje y que llegues a la justicia, que lleguen menos a la comisión, ¿no? Sí, sí. Que sería lo ideal, ¿no? Eso que sería lo ideal. Para nosotros lo mejor es que no vayan. Pero déjame darte un tercer punto de lo que tú mencionaste, porque lo mencionaste al principio y no lo mencionaste después. Y tiene que ver con lo que pasó en términos de la filtración de información. Sí. Yo creo que ahí estamos hablando de algo que nosotros hemos venido reiterando, no nada más en este tema, sino en general, en el tipo de resguardo y lo que se requiere y por qué es necesario, además de que es ilegal filtrar, pero también porque es necesario por las víctimas. O sea, tienes una víctima, lo dijiste tú, una víctima además de violencia sexual, todavía cuesta sus datos mucho personales, su nombre, su domicilio, la revictimiza. Y hay ya hay un proceso de investigación abierto. Lo que nosotros decimos es que hay que llegar a las consecuencias, porque si no, estamos ante una cadena de impunidad. Pero porque además esto se ha convertido en una constante, es decir, este caso es mediático y este caso acapara la atención, pero ha sucedido N cantidad de casos y por desgracia parece que volverá a suceder. Y fíjate, no nada más, se interpone con relación a la investigación, sino sobre todo es que el deber de todos los que estamos en la situación de ser el Estado ahí es de protección de las víctimas. Y por lo tanto, todos esos procesos lo que hacen es revictimizar, ¿no? Entonces, ante una cifra negra que todavía tienes abajo, de mujeres que no quieren ir a denunciar, porque se estigmatiza, porque no te hacen caso, porque aplican mal los protocolos, pues entonces también las pocas que lo quieren hacer, pues se ven limitadas por esta parte. E insisto, en esta parte, ¿no? Estamos ante un caso mediático que lleva varios días en el ojo público. Hay muchas ocasiones en las que los casos no lo están, y no digo ningún secreto, tú lo conoces mejor que yo. En términos de procuración e impartición de justicia estamos a un mundo de distancia de llegar a lo que dicen las leyes, ni más ni menos, a que se apliquen las leyes, a que se apliquen los protocolos que ahí están escritos muy bien, pero que en muchas ocasiones son letra muerta. Sí, y mira, para un ejemplo de lo que estás diciendo, este año, lo que va del año, hay alrededor de 370 averiguaciones en la Procuraduría de la Ciudad por violencia sexual. Entonces estamos hablando de la dimensión de lo que tú dices, es un caso, pero pues de entrada de los que se denuncian está en eso. La estadística nos dice que la mayor parte de las denuncias vienen de Gustavo Madero, de Iztapalapa y de Iztacalco, pero estamos hablando de un fenómeno que, como tú te lo planteas, lo acabamos de ver ahorita en tu entrada en el noticiero con el reporte de la adolescente de la Prepa 3. No hay una denuncia todavía con relación a violencia y abuso sexual. Vemos este caso, la periferia, las redes sociales, las movilizaciones, lo que dicen las autoridades, lo que dicen los colectivos, las organizaciones, y parece, Nacheli, que estamos muy enojados, muy agraviados como sociedad, justificadamente seguramente, pero estamos rotos, parece. No hay puentes de comunicación, no hay vías de entendimiento. ¿Se puede pegar esto que no sé en qué momento se rompió, se fracturó de esta manera? Yo creo que sí se puede pegar si estamos alineando las cosas en términos, por ejemplo, de información. Hace daño más lo que se dice o lo que no se dice que finalmente hasta los hechos, ¿no? Porque todo el mundo estamos discutiendo sobre lo que se dice o cómo se dice y no se dice, y la verdad, eso nos separa más y cuando lo que centramos son los hechos. Te voy a dar un ejemplo. El movimiento feminista es un movimiento
que pues en medio siglo ha logrado pues romper con barreras, cuestionar, hoy estamos hablando de paridad, de violencia, de política, de poder, ¿no? De muchas cosas en el espacio público, de mujeres en muy poco tiempo. Mi abuela era excepcional porque trabajó, pero pues en muchas de mi generación, pues sus abuelas y sus mamás no estaban en el espacio público, básicamente estaban resguardadas en el espacio privado. Hoy cada vez más es la parte diferenciada. Ese movimiento está catalogado como uno de los movimientos de transformación social más pacífica. Si te das cuenta, sí, haz un recuento mundial y de mayor impacto e influencia. Entonces yo creo que ese es el camino que tenemos que retomar. ¿Qué te puedo decir? Desde los derechos humanos nosotros decimos que hay esperanza y que la esperanza está en términos de que los seres humanos tenemos capacidades mucho más allá, a pesar del enojo, para contenerlo y para traducirlo en acciones hacia Ojalá, por lo pronto acompañan ya esta investigación. Así es. Están directamente ahí, están sentados, hay 6 policías que han sido suspendidos, 10 que hasta ahora han declarado, no hay un responsable, no hay algunos responsables todavía directos señalados. Ni fabricación de culpables, dice Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, ni tampoco impunidad. No está fácil esta tarea. No está fácil y sí lo que te quiero decir es que el compromiso de la comisión es básicamente en la parte técnica, en esta parte que nos corresponde, que tenemos por ley, pero también tenemos como un valor ético, ¿no? Nosotros vamos y estamos revisando qué está pasando, cómo se está llevando la investigación para alcanzar pues básicamente la justicia y la verdad. Pues ojalá y lo vamos platicando, Nacheli. Yo claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias. No, gracias por la invitación, que sean más. Gracias, por favor. Muy buenas noches, es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez. Nos vamos a ir